Estamos realmente en algo que uno podría denominar una encrucijada moral, ética. Interesante si lo viéramos desde fuera del país, pero indudablemente como dirigentes políticos en Colombia, pues implica una reflexión profunda, digamos, me parece, y la comisión debería hacerlo, y en esto los tiempos deberían incluso ayudar. Escuché un intento delirante de construir una narrativa bastante traída de los cabellos para explicar los hechos que ahora nos convocan. Toda una conspiración judeo-bolchevique, como decían los nazis, para explicar la historia. Y la historia es complejísima, pero no se mueve así, de esa manera. Eso no es más sino un intento desesperado de construir narrativas. La presencia o no del senador Gallo, que está protegida por un acuerdo, pero que de ese acuerdo también se deriva, de ese mismo acuerdo, el que sean procesados por la Justicia Especial para la Paz en temas que tienen que ver con crímenes de guerra y otros delitos similares. Obviamente coloca antes que nada y antes de esas decisiones judiciales al senador Gallo ante un dilema moral y ético, que yo puedo entender porque además es la reflexión sobre la vida propia, no solamente una circunstancia coyuntural actual, sino involucrarse en un proyecto por décadas, digamos, y apostar la vida entera a ese tipo de proyecto. Esa reflexión no la puede hacer ni Paloma, ni Velasco, ni Roy, ni yo, ni nadie de la comisión que no sea él mismo, el senador Gallo, antes que nada. Y eso demanda su tiempo y su reflexión, incluso las consejas y la experiencia que hay en otros ámbitos del mundo, etc. Creo que ese tiempo hay que dárselo al senador Gallo, que ha tenido actitudes incluso destacables dentro de su propia bancada y dentro del conjunto de su proyecto político. Ya quisieran verlo con armas de nuevo, como a Iván Márquez y a Santrich. Hay todo un proyecto político en la sociedad colombiana que busca, combinando todas las formas de lucha, matando, presionando, cercando, haciendo trizas la paz, devolver el conjunto de lo que se llamaron las FARC a las armas de nuevo. Eso quieren. ¿Y por qué lo quieren? Porque no pueden conseguir votos si no hay guerra, si no hay miedo. Yo quisiera, presidente, no sé, que me dejara expresar un poco mis ideas, porque esa censura y que se hace tecnológica, pues las impide. Paso a otro punto de este mismo tema. El relato del conflicto armado colombiano tiene dos visiones, digamos. Es mucho más complejo. Por algo han intentado cooptar la Comisión de la Verdad y estas nuevas instancias, porque se quiere escribir una verdad que no es. Hay una verdad desde el poder. Hay un relato que se construye desde el poder. Por así decirlo, hay una historia oficial que se intenta volver la historia real. Y hay una historia desde las resistencias al poder, que también quisiera volverse la historia de la realidad. A veces no está ni en la una ni en la otra. Por ejemplo, ¿yo qué diría de lo que acabo de escuchar? No es cierto que un solo peso de Pablo Escobar haya financiado la toma del Palacio de Justicia. Esa fue una historia oficial para ocultar un hecho indudable, el que se cogiera una institución pública para asesinar a otra institución pública y a las personas que estaban allí. No hay un solo
disparo encontrado en los cuerpos de los magistrados del Palacio de Justicia, hecho el examen forense científicamente hecho por la justicia colombiana, que pertenezca a las armas del M-19, que todas fueron capturadas allí mismo porque a todos los mataron. Y entonces el cotejo era muy fácil. Todas son del ejército. Y esa es una historia que obviamente no le conviene contar al poder. Y entonces, para ocultar esa historia del poder sanguinaria que bombardeó el Palacio de Justicia, como hicieron con Salvador Allende en Chile, y mataron a todos los que estaban ahí dentro, civiles y combatientes del M-19, entonces tiene que aparecer una historia para excusar eso de alguna manera. Y la encuentran en alguien que estaba aliado, era con el poder, el señor Pablo Escobar. La historia del narcotráfico en Colombia está más ligada al poder en Colombia que a las insurgencias, que a las resistencias populares. Es una historia oscura y dañina del poder. Y aquí podríamos profundizar más, pero no es el tema. Me quiero referir pues, al tema de Álvaro Gómez Hurtado, que era nuestro aliado en la Asamblea Nacional Constituyente, al cual también retuvimos, si lo quieren poner en palabras del poder, secuestramos. No, yo no participé en nada de eso. Me lo puedo decir con mucha claridad. Nunca, jamás se me ocurrió y se me pasó por la cabeza cometer un crimen de guerra. Presidente, quisiera terminar mi exposición, si usted me lo permite. Me están cortando cada 2 minutos. Y reconocimos en Álvaro Gómez Hurtado no lo que creíamos que era uno de los adalides de la violencia de mediados del siglo XX. Nosotros ya no éramos hijos propiamente yo de esa violencia, sino pues un dirigente con el que se podía hablar a pesar de su pensamiento conservador, quizás gracias a eso, porque ese pensamiento conservador de Álvaro Gómez tenía que ver con la idea de la rectitud y la decencia en la acción política, y en eso coincidíamos. Por eso la lucha contra la corrupción terminó más en manos de nosotros que en manos del Partido Conservador, con el debido respeto, porque el Partido Conservador, al perder a Álvaro Gómez, derivó hacia unas alianzas con unas formaciones políticas que no son propiamente democráticas, no son republicanas propiamente, que vieron más la concepción conservadora no en la rectitud y la decencia, sino en el totalitarismo y la eliminación física de los contradictores. Y yo fui del movimiento que pidió la renuncia de Samper. Y el señor Álvaro Uribe era de la formación política de Samper hasta sus últimos días de gobierno. Y ahora resulta que todo es al revés. No porque yo fuese un opositor a Samper y pidiera su renuncia públicamente, y renuncié a mi cargo esa vez, por eso mismo. Entonces tengo que meter a la fuerza que tuvo que ser Samper el que mató a Álvaro Gómez Hurtado, porque eso sirve y porque eso es así, porque es así, porque es así. Y no es cierto. No es cierto. Terminó saliendo otro tipo de verdad. ¿Qué verdad? Y con esto quiero concluir. Ustedes tienen un proyecto político-militar como el de la FARC que lleva décadas, construido desde el poder mismo, en realidad, en su origen. La FARC ha sido una construcción del poder en Colombia. Tiene tres, esa es lo que lo llamo la teoría de la cebolla, tiene unas especies de envolturas en tan largo tiempo que generan un tipo de organización compleja por su historia. Una primera anillo de esa historia tiene que ver con la violencia liberal conservadora, nace del liberalismo insurgente, resistiendo una violencia desde el poder conservadora, chulavita en ese entonces. Manuel Marulanda Vélez era el sobrino del presidente del directorio liberal de Caldas, que era la región más rica de Colombia.
y tiene que salir hacia el Tolima huyendo porque si no lo matan los godos. Esa es una historia, de ahí nace un sectarismo que todos podemos leer ahora. De nuestros abuelos, mataban por ser azul, por ser rojo. Extinguieron el gaitanismo en un genocidio. Lo extinguieron en un genocidio desde el gobierno. Y de ahí sale la decisión en el 93 de matar a Álvaro Gómez de la FARC. De ese sectarismo, de ese mismo sectarismo que hacía que unos pueblos se pintaran de puertas azules y otros solo de puertas rojas. En el genocidio de Colombia es que nace la fuente real de ese asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, lamentable. Porque han pasado otros envoltorios. El segundo envoltorio de la FARC es el bloque soviético. La adhesión en la Guerra Fría al bloque soviético, la única guerrilla en toda América Latina que lo hace. El estalinismo. Y después rompen con el Partido Comunista en 1993 y nos declaran a nosotros traidores por hacer la paz. La mayor parte de la guerrilla colombiana hace la paz en el 90, 89. Y para ellos somos traidores y toman una decisión que me pareció profundamente desacertada y lo dije. Quieren seguir en armas, sin bloque soviético, sin guerrilla en Colombia, sin insurgencia. ¿Y qué es lo que hay a partir del 93 en los campos de Colombia? Hoja de coca. No lo había antes, ahora sí. ¿Cómo se sostienen en los campos de batalla después del 93? ¿Cómo se sostienen hoy las disidencias? Pues cada vez más con la realidad del cultivo de ilícito en el país. Y eso degrada a los seres humanos. Toda esa larga historia en armas degrada a los seres humanos. Por eso matar se vuelve legítimo para ellos, degradados. Por eso nosotros nos salimos de eso. Porque no nos... Un minuto más, senador Gustavo Petro. Un minutico para que concluya. Ya termino. Por eso la mayor parte de la insurgencia hizo la paz. No queríamos ser eso. Queríamos y seguimos queriendo cambiar el mundo y el país. Yo quiero seguir y dedicar mi vida a ese esfuerzo porque consideramos que la injusticia no sirve. No me construyo relatos, trato de aprender, de mirar las ventanas del pensamiento mundial para encontrar los caminos de la transformación real de Colombia. Pero la FARC logran al final, con el gobierno de Santos, y por eso yo voté por Santos, no fue por nada más. Nada más me liga a Santos sino eso. Reencontrar el camino de dejar las armas. Y entonces aquí viene un tema que nos tenemos que plantear. El filósofo Derrida, presidente Pinto, que nació en Argelia, que es francés, pero es al mismo tiempo judío, nacido en un medio musulmán, combina todas las exclusiones. Por favor, sonido para el senador Petro, 30 segunditos más, senador Petro. Qué pena, me excusan. Ha propuesto algo que se llama, yo sé que no me alcanza el minutico para esto, pero ha propuesto en sus escritos, y yo escribí un artículo en un seminario sobre su propuesta, sobre el perdón. Derrida concibe el perdón como un acto y similar a hacer una revolución. No se puede hacer todos los días. El perdón social implica un momento específico de la historia parecido al que se... Como la gente Antes de darle... Cuando... Y ese momento de perdón que no es cotidiano, que es excepcional, lo llama así Derrida, solo lo logra una sociedad, y él se estaba refiriendo a los franceses, perdonando a los franceses que habían colaborado con los nazis, los colaboracionistas que llamaban. El pueblo francés perdonando
a los franceses que aplaudían a los nazis invadir su propio país y sacar a los judíos franceses al campo de concentración y a los socialistas franceses a los campos de concentración. Ese momento de perdón que se logró en Francia y que es lo que ha permitido de Francia una gran nación pacífica hasta el día de hoy. Ese momento de perdón es el que tenemos que encontrar específicamente en Colombia. Yo no creo que estén los acuerdos de paz que firmó Santos con la FARC, porque me parecen pequeños. Yo he hablado de la paz grande, de la posibilidad precisamente como paz grande de un gran acuerdo de convivencia de la sociedad colombiana en donde se perdone al señor Gallo y se perdone al señor Uribe y se perdone al señor Mancuso y se perdone la sociedad que ha intentado destruir la otra parte de la sociedad y mutuamente y podamos construir una nación grande. Ahora, llegar a ese momento, y termino, presidente, obviamente no es ahora. Ojalá lo podamos hacer pronto. Ojalá podamos madurar para eso. Mientras tanto, creo que hay que respetar ese acuerdo de paz con la FARC. Creo que hay que respetar la JEP. Creo que la verdad es sustancial. Y creo que el senador Gallo debe tener su momento de reflexión personal para determinar los pasos que tiene que seguir él como individuo en las semanas y los meses y los años que están por seguir. Gracias, señor presidente.